en 10 minutos. Las noticias del momento en 10 minutos. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Ser uno, ser único es una gran cosa, pero respetar el derecho a ser diferente es quizá lo más grande. Esta es una frase de un autor anónimo. Gracias, Berenice. Hola, ¿qué tal, amigos de En 10 Minutos? Aquí estamos. Berenice García Duque, Javier Mauricio Durán Vázquez, Juan Felipe Velázquez, el profesor Ricardo Gil y Jorge Eusebio Medina Correa para hablarles de hechos, noticias e información que ocurren en nuestra patria Colombia y en el mundo. En 10 minutos les hablaremos este jueves 31 de agosto de por qué el grupo EPM hizo público el contrato de transacción con MAPRE. De la delicada situación que se presenta en la frontera colombo-panameña por la cantidad de migrantes que arriesgan su vida al cruzar el tapón del Darién. Solo en lo corrido del año, más de 307.000 migrantes han cruzado la frontera, denunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Y justamente el mandatario antioqueño llamó la atención de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para encontrarle una solución a este problema. Espere la noticia internacional con el profesor Ricardo Gil y las noticias deportivas con Juan Felipe Velázquez. Así que bienvenidos y bienvenidas. En Antioquia trabajamos con el corazón. Por eso entre el 2020 al 2022 hemos sembrado más de 6.748.324 árboles en los 80 municipios de nuestra jurisdicción. Sembrar un árbol es darle un hogar a la fauna silvestre, es proteger los nacimientos y retiros de los ríos y quebradas, es brindar protección frente a los fuertes vientos y mitigar el cambio climático. Corazón, Corantioquia. Corantioquia, con el corazón. Noticias en 10 minutos. El grupo EPM explicó las razones por las cuales se vio obligado a hacer público el contrato de transacción con MAPRE. Mejor dicho, para el pago de la póliza, todo riesgo por la contingencia vivida en Hidroituango. Lo hizo por una orden judicial que no nos molesta, explicó el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. La razón por la cual ese documento lo tuvimos reservado hasta este momento tiene que ver porque en el marco del contrato había una cláusula donde básicamente por interés sobre todo de MAPRE y porque es usual en ese tipo de transacciones, pactamos que el contenido del contrato estaría sometido a reserva y confidencialidad. Ojalá se hubiese podido publicar antes, agregó el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. Se nos obliga, ¿sí?, que es como dice el fallo, pero en realidad es que se nos faculta para hacer público un documento que teníamos la obligación de contractual de mantener privado. ¿Por qué digo se nos faculta? Porque aquí no hay nada que esconder. Al contrario, ojalá lo hubiéramos podido hacer antes para contar y disipar una cantidad de mitos y dudas que han venido saliendo. El vicepresidente de riesgos de EPM, Andrés Felipe Uribe Mesa, recordó que gracias a ese contrato, la empresa de servicios públicos de Medellín recibió casi $1.000 millones. Para nosotros recibir estos 983 millones de dólares, pues obviamente nos posibilitaban continuar con el adecuado desarrollo del proyecto, pero no solo eso, sino tener y continuar con las mismas partes que nos habían acompañado hasta esa fecha y garantizar entonces que podíamos cumplir con las fechas hitos como la entrada en operación de las unidades 1 y 2. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, llamó la atención del gobierno nacional frente a la delicada situación que se vive entre Colombia y Panamá, por la gran cantidad de migrantes que cruzan el tapón del Darién. Merece la mayor atención y repito, el compromiso del gobierno nacional para el diálogo también con el gobierno de Panamá, que ha amenazado y seguramente con base en las dificultades que tiene su territorio con el cierre de fronteras. Eso estoy seguro no es una solución para Panamá. Por el supuesto no es una solución para Colombia. Gaviria Correa dijo, por ejemplo, que se siente solo y sin ninguna ayuda del presidente Petro para contener la migración, aunque reconoció que al final los abandonados son los migrantes. Los que han estado abandonados, pero obviamente son los migrantes y es lo más importante. Hay que tener una política
que permita un corredor humanitario, que permita un tratamiento humanitario. Por eso invitó a los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá a hacer un frente común para mitigar el paso por la frontera colombo-panameña. Aquí lo que hay que hacer es una gran frente común internacional con el liderazgo, porque es un problema de dimensión nacional e internacional, de el gobierno nacional y de los Estados Unidos, y con el acompañamiento de Colombia y Panamá. Es tan delicada la situación que en 2023 más de 300.000 personas ya han cruzado la frontera, afirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Quiero hacer un llamado con franqueza, con respeto, pero con franqueza al gobierno nacional. Es que ha habido mucha ausencia del gobierno sobre la magnitud de este problema y sobre todo el crecimiento de la magnitud. Es que el año pasado fueron 248.000 el total de migrantes. Para agosto de este año ya han pasado de 310.000. O sea que nos acercamos a una cifra que va a estar oscilando entre 500 y 700.000 al terminar el año. Noticias en 10 minutos. Y ahora las noticias deportivas. Atlético Nacional perdió 2-0 con el equipo Águilas de Río Negro. Las presenta Juan Felipe Velázquez. Más semifinalistas en la Copa Libertadores de América de este año. En partidos simultáneos, Palmeiras se enfrentó al Deportivo Pereira, que intentaba remontar una serie que perdía por 4-0, producto de una durísima derrota en territorio colombiano. El equipo matecaña apenas pudo hacer contrapeso ante los brasileros, que jugaron a media máquina y terminaron empatando 0-0 en la llave de vuelta en Brasil. Palmeiras clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores y se enfrentará a Boca Juniors, que empató a 0 goles ante Racing de Avellaneda y terminaron definiendo la serie a través del punto penalti. Sergio Romero, el arquero de los Ceneices, fue la figura en la tanda definitiva que otorgó el tiquete al equipo azul y amarillo de Buenos Aires. En la Liga Profesional de Fútbol colombiano se enfrentaron Unión Magdalena y América de Cali, producto de un partido aplazado de la jornada 2 del actual torneo. En Santa Marta, Samarios Americanos empataron a 0 goles, mientras que Nacional cayó derrotado ante Río Negro Águilas por 2-0. Otro golpe de Estado en África. Se dio en África Occidental. Ya son 8 desde el año 2020. Hace algunos días ya habíamos contado lo sucedido en Níger. El análisis de la noticia internacional con el profesor Ricardo Gil. Y seguimos con más golpes de Estado en África, esta vez en Gabón. Ayer, un grupo de altos mandos militares anunció en televisión que asumen el control del país y que quedan anulados los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de agosto. Su pronunciamiento llegó poco después de que las autoridades electorales declararan que el presidente Ali Bongo ganó los comicios con los que asumiría su tercer mandato. El golpe de Estado en Gabón representa el 8º en África Occidental y Central desde el año 2020. La mayoría de estados africanos alcanzaron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, heredando no solo los problemas del colonialismo europeo, sino también la conducción de sociedades fragmentadas. Es por esto que el orden y el ejercicio de la autoridad muchas veces solo se logra con las dictaduras militares y la lamentable negación de la democracia. Este 31 de agosto el mundo celebra el Día Internacional de la Solidaridad, el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Día Internacional de la Obstetricia y también el Día Internacional de Conciencia acerca de la sobredosis. Los invitamos a que sigan escuchando en 10 minutos para mantenerse, estar informados. El dólar empezará a negociarse este jueves 31 de agosto del 2023 en 4.096 pesos. El precio interno de la carga de café de 125 kilos tipo pergamino se pagará este jueves 31 de agosto en 1.340.000 pesos. Saludos y abrazos especiales. Hasta luego. Chao, chao. En 10 minutos. Las noticias del momento en 10 minutos.